Bien, amigos, seguimos con horas extras y queremos ratificar una posición que fijamos sobre el espacio. El tiempo controla los medios y los programas. Y Horas Extras se ha creado para tratar más ampliamente algunos temas, además de ver qué ha pasado y qué va a pasar. Decíamos en otros espacios que este tiempo, Horas Extras y nuestros espacios, Revista 110 y Síntesis, estaban dirigidos en tres direcciones en este momento. Como decimos, apenas a 203 días de unas elecciones municipales, de 294 días de unas elecciones presidenciales, de que el presidente Abinader lleva 1.078 días en el ejercicio del poder y que les restan 383 días para agosto del 24. En caso de ser reelecto, pues iniciará otro periodo de 1.461 días. Como el tiempo es vital, porque se van a elegir las autoridades que van a gobernar, nosotros tenemos tres temas que estaremos tratando durante estos tiempos. Primero, las elecciones tanto de febrero como de mayo. En unas elecciones que debe elegirse un presidente, poder ejecutivo, diputados y senadores, poder legislativo, los jueces que los eligen, esos dos poderes cuando se convierten en Consejo de la Magistratura, y un poder que aunque no esté en la Constitución, es el poder municipal, que es el que se va a elegir en febrero. Nuestra preocupación, que se elija lo menos malo, porque lo bueno y lo mejor ya estamos convencidos de que no va a ser posible. Hemos dicho y hemos repetido y vamos a repetir que el poder político está en manos de los políticos, pero que los políticos están en malas manos, están en manos de sectores que están manejando la política, la economía y la vida de nosotros. El narcotráfico, el lavado, está dominando el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder municipal. Y lo digo y lo podemos probar. ¿De qué está lleno el Congreso? Además, el juego de azar ilegal y el legal. Los suplidores del Estado. Esos son los cuatro grandes gobiernos que tenemos detrás de nuestros políticos. Vamos a ver cómo nosotros podemos deshacernos de ellos. También, además de eso, tenemos el tema de el medio ambiente. El medio ambiente es algo que no solamente afecta a los que estamos ahora en esta generación, afecta el futuro. Afecta el futuro. Y por ello son dos temas que hay que cuidar en estos tiempos. Y el tercer tema es el proceso judicial que se lleva, que bajo ninguna forma nosotros defendemos culpables. Los que han tomado los recursos del Estado, nosotros no lo defendemos, pero nosotros tenemos una forma de ver las cosas. Un proceso judicial contra la corrupción es magnífico, pero un proceso judicial se va a tomar todo el tiempo que los corruptos necesitan para salir de ello. Yo personalmente
soy partidario de la justicia restaurativa. Primero devuélveme lo que tomaste. Y tenemos dos ejemplos. En una oportunidad, el mismo papá el presidente actual era contralor y descubrió que la Gulf and Western había enajenado 39 millones de dólares de impuestos que no pagó. Y cuando se le cobró, negociaron con el gobierno. Nosotros no podemos exponernos a que el Congreso de los Estados Unidos nos señale como que venimos a países pobres a robarles. Vamos a buscar una solución. ¿Sabe qué solución se buscó? Se creó una comisión presidida por el obispo de Higüey que decidieron invertir esos 39 millones en obras en el este. Y así fue. Y se invirtieron los 39 millones. Ese estadio Frank Micheli no es propiedad del Central Romana, lo administra Central Romana, pero es propiedad del Estado, se hizo con esos fondos. Y así muchas obras. Y lo otro que no se ha dicho es que Juan Hernández y su subdirectora, cuando se vendió Compañía Dominicana de Teléfono a Verizon y de Verizon a Claro, aparecieron 500 millones que había que pagar. Esos 500 millones tenía ganancia de capital. Pues vino el embajador, vino personas de allá y convencieron al gobierno de que reduzca la deuda a 250 millones de dólares. Le perdonaron 250. Entonces yo me pregunto, si ese grupo grande que enajenó dinero, aunque tengo también la queja de que es una justicia selectiva, solamente contra Danilo y su familia. Y si no, ahí están los datos. El guardaespaldas de Danilo, el procurador de Danilo, la hermana de Danilo, la otra hermana de Danilo, el hermano de Danilo, el otro hermano de Danilo. Y si falta alguien, ahora viene el cuñado de Danilo. Solamente faltaba Danilo, que lo salvó un problema de próstata. Señores, el tema de medio ambiente es importante. Y es importante porque, como decíamos, tiene mucho que ver con el futuro del país. Nosotros le hemos pedido a Osiris de León que piensa como nosotros, que hagamos una especie de marco sobre la minería. Se sabe que hay naciones, algunas naciones del norte de Europa, que decidieron no explotar recursos, no explotar minería. ¿Y en qué se basan? Que la minería, para restaurar el producto, se tarda siglos, que compromete generaciones futuras, y decidieron sacarlo. Pero existe otra posición, que es los países hacen sus presupuestos para el día a día, que son trabajo para las personas, empleados públicos, funcionarios públicos. Número 2, obras públicas, su construcción, su mantenimiento. Salud, educación, transporte, vivienda y los derechos humanos. Hay que ponerlos en el presupuesto. Y eso viene de los impuestos, de los préstamos y de los recursos naturales. En este momento en que nosotros tenemos muchos recursos naturales, minería, que oro, y que en la cabeza de la gente está el oro como la cosa más costosa que hay, y que además se asegura que va a andar por los $2,000 la onza y que va a seguir subiendo. Y tenemos oro en Cotuí, y tenemos oro en San Juan, y tenemos oro en la frontera, y hay que explotarlo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se deben de imponer
para explotar los recursos naturales y específicamente esas minas que requieren de dos cosas. Primero, conocimiento. Segundo, recursos. Tercero, tecnología. Y cuarto, dinero. Y eso no lo tienen todas las empresas en el mundo. Entonces, los gobiernos como el nuestro, que no tienen esos recursos y que decidieron explotar ese recurso para obtener ingresos, tienen que someterse desde el punto de vista de medio ambiente y sobre todo geológico a normas. Nosotros le hemos rogado a Osiris de León que nos diga cuál es el ABC de la minería cuando ya se decidió explotar y para producir la menor cantidad de daño y como dicen, usando ellos tienen como unas normas que se rigen. Osiris, gracias y danos el ABC de la explotación, ya no de que si va a explotarse o no, ya se dio el contrato, ya no hay competencia, sino hay una empresa que explota el oro y que en el futuro, ya agotado el sistema de óxido, viene el de sulfuro, lo van a seguir y hay temas que discutir, como son si se sigue, si se rescinde, la población que vive alrededor y sobre todo la presa. ¿Cuáles son las normas mínimas que se deben de seguir? Gracias, Julito, gracias a todo el pueblo dominicano. Mira, en toda actividad minera que tú hagas en República Dominicana o en cualquier parte del mundo, tú tienes que seguir un protocolo ambiental hoy día que es muy riguroso y que no existía 30 o 40 años atrás. Después de la cumbre de Río de Janeiro, en el año 1992, se legisló para proteger el medio ambiente. Por tanto, una actividad agrícola, una actividad pecuaria, una actividad minera, una actividad industrial, una actividad turística, una actividad zona franca, cualquier tipo de actividad, tiene que hacerse de forma paralela al trabajo de garantía de impacto ambiental mínimo. Y si no puedes minimizarlo, compensar el impacto ambiental que tú vas a provocar. O sea, con una carretera que tú construyes. Define impacto ambiental. El impacto porque ambiental ese es el punto más importante. Ok, el impacto ambiental es aquel daño, aquel perjuicio que tú puedes provocarle al medio ambiente. Por ejemplo, si Trujillo te decía a ti y a mí, yo tengo que abrir una carretera Duarte de Santo Domingo a Santiago, ¿qué tipo de impacto? Y te voy a decir, mira, vamos a abrir una trocha que tiene 15 metros de ancho y vamos a tener que cortar los pinos, la caoba, los robles que están ahí. Entonces tenemos que hacer un inventario de toda esa flora que vamos a impactar y asumiendo que en ese entonces hubiera un Ministerio de Medio Ambiente que no lo había, te iba a decir a ti y a mí, mira, por cada árbol que tú cortes, tú vas a sembrar 10. Y como tú dices impacto ambiental y pusiste una cosa que tú y yo hemos vivido, si se hubiera sometido la carretera de Samaná que partía a los Haitises, quizás se hubiera o no se hubiera hecho esa carretera. Sí, se hubiera hecho porque la carretera existía. Había una carretera que comunicaba Majagual con Guaraguao y desde ahí al Bajo Yuna. Ya. ¿Qué se hizo para no producir un nuevo impacto ambiental? Seguir ese trazado. Por eso, desde que tú llegas a la zona de Majagual y vas conectando al último peaje, que es el de Guaraguao, la carretera va serpenteando, va dando vuelta. ¿Por qué? Porque ese era el camino antiguo que tenía décadas y décadas, mediante el cual la gente de Sabana Grande afectaba a los haitises. Sí, cruzaba por los haitises. O sea, era un camino natural preexistente y se usó exactamente el mismo camino y bajo ese Seguimos criterio. Con impacto ambiental. Ok, entonces, cuando tú tienes una actividad minera, metálica o no metálica, digamos que tú vas a sacar piedra caliza en San Cristóbal para producir carbonato de calcio o para producir cemento, que tú eres un productor de cemento en la fábrica dominicana de cemento Colón. No, pero ponme un ejemplo para producir asfalto en que necesito gravilla. Ok, entonces tú necesitas grava, gravilla y arena para producir asfalto. O lo sacas de las márgenes del río o te vas a una cantera seca en Villa Altagracia o en Pedro Brán o en cualquier parte. Tú necesitas ese agregado que cumpla con unos estándares. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente, que hoy día regula las actividades que antes las regulaba la ley 123, te dice, mira, tú tienes que hacerlo de esta y de esta manera porque el Estado necesita seguir produciendo agregados para las carreteras, para
los hospitales, para las escuelas, para los puentes, para tu casa y para mi casa. Esa ciudad de Santo Domingo, ese distrito que ha crecido verticalmente, ha sido sobre la base de una minería no metálica que trae agregados de Nigua, de Nizao, de Yubaso, de la zona norte de San Cristóbal, donde está el Pomier, o de Boca Chica, que sacan agregado calizo. Pero la industria de la construcción, que muchas veces llega a representar el 16% del Producto Interno Bruto, necesita la grava, la gravilla y el cemento, pero el cemento también es una industria minera. Porque además es para el hombre que se necesita, claro, no es para garantizar la sostenibilidad, si no, no o para una construcción del techo, que es un derecho humano. Lógico. Si tú te vas al pasado, a tus abuelos, cuando no había ese tipo de actividad, tus abuelos y mis abuelos tenían que ir a la cordillera central, talar el pino, talar el roble, talar la caoba, luego cortarlo, y con esa madera era que hacíamos escuelas, hospitales, casas, puentes. Entonces, en la medida en que fuimos desmontando el bosque, nos dimos cuenta del daño ambiental que habíamos provocado como sociedad y que había que reemplazar ese material por otro material. Y es ahí donde entra la minería con el material no metálico, grava, gravilla, arena, y te suple esa alternativa. Y viene a la fábrica de cemento en Estados Unidos, en Canadá, aquí, en Europa, en cualquier parte, y te suple ese aglutinante de las partículas. Y ahora tú puedes construir viviendas seguras sin tener que ir al bosque. Y estas concesiones que se hacen o a los constructores, derecho de sacar del lecho del río Nizao en su desembocadura material, o de una cantera seca en una o también en Maimón la mina de cobre que se mencionó en estos días, o la mina de Rosario de Barrigol. Ahora, cuando eso lo otorga el Estado y el Congreso. No, hay dos cosas, hay dos componentes. Buen tema, porque tú citaste los dos protagonistas. Sí. Cuando es una concesión minera, tipo lo que tiene Cormidón, no tiene que ir al Congreso porque se hace amparado en la ley minera 146/71. Que no va. No tiene que ir porque es una ley. Ya el Congreso dio su autorización al promulgar la ley. O sea, aprobó la ley y el Poder Ejecutivo la promulgó. ¿Y qué diferencia hay entre la de Cormigón y la de Rosario? Que aquel es un contrato de adhesión con el Estado. Tú tienes, en el caso de Pueblo Viejo, ya el Estado no estaba dándole una concesión a alguien que estaba explorando. El Estado era dueño de la mina y dijo, voy a licitar la reapertura de esta mina. Porque era de Rosario, era del Estado. Desde los tiempos de don Antonio Guzmán Fernández. Entonces por ser dueño a través del Banco Central, dice, yo voy a licitar esto a quien me dé las mejores condiciones. Entonces cuando dieron la de Maimón, esa es una concesión minera. Cuando da a medio ambiente a un extractor de gravilla, eso es directamente. Eso es directamente. Por una ley que lo... Claro, por ejemplo, el tema de los agregados lo maneja la ley 123/71. El tema de las concesiones mineras lo maneja la ley minera 146/71. Ahora, lo que tú tienes, por ejemplo, con Falcon Bridge es un contrato especial de arrendamiento, igual que lo que tiene Barrick. Sí, pero me pasó algo con Falcon Bridge. Voy a hacer un paréntesis. Yo conocí, tú lo conociste porque era un geólogo amigo tuyo, un geólogo que me hizo antes de morir, me hizo un señalamiento. Me dice, ya no vivían aquí, veo que están protestando por la loma de Miranda. Me dice él desde Texas, que vivía allá. Digo, ¿y qué pasa? Dice, lo que pasa es que yo conozco el contrato de Falcon Bridge. Sí. Y cuando se otorgó ese contrato, se le autorizó a que si ellos cumplían con unos requisitos de rehabilitación, inclusive rehabilitación forestal, de la zona que exploten, ellos tenían autorización de 5 lomas. Sí. Y dentro de ellas estaba Miranda. Sí, cierto. Y estaba La Peguera y me mencionó a las 5. Estaba Peguera, estaba Taína, estaba Guardarraya y estaba... Dice, exacto. Y me dice, esa protesta no procede. Lo que sí procede es exigirle la restauración. Pero añadieron unos problemas de aguas
que nosotros no vimos dónde nacía ningún tipo de río, pero cuando nosotros vimos que hasta el obispo, la Iglesia Católica se sumó, no el sacerdote, sino la iglesia como iglesia. Así es. Entonces, yo quiero preguntarte, esos contratos, cuando son contratos que van al Congreso, especifican todos los detalles de hasta dónde puede una empresa llegar y construir. Así es. Mira, ellos tienen lo que se llama la concesión minera Quisqueya 1. Porque es una concesión que comienza en ¿quién Piedra tiene? Blanca. Falcon Bridge. Que se la dio Trujillo, desde la era de Trujillo. Ah, de cuando Pompilio Brauer. Sí, esa concesión va desde la zona de Piedra Blanca hasta La Vega. Eso le permitió a ellos operar en Loma Taína, en Loma Guardarraya, en Loma Caribe. Muy bien, entonces, pero y hasta Loma Ortega, que está en la zona de La Vega. Muy bien, entonces, moviéndome a Barrigol, Barrick decide, porque los precios del petróleo, como tiene un contrato a largo plazo, que inclusive fue renovado, sí. Ese contrato, ellos ven que exigen una construcción de una presa de colas. Sí. Y nosotros recientemente estuvimos en una rueda de prensa de Barrigol, tanto tú como yo, y vi una cosa, y es que originalmente la presa nueva de Colas estaba programada para otra provincia. Así es. Para Monteplata. Entonces ellos retrocedieron y la van a hacer cerca de la actual presa, actual presa. Entonces ya eso está dentro de su contrato, según ellos. Cuando le preguntamos algo acerca de si hay alguna alternativa para no hacer presas, nos dijeron que no, pero nosotros llevábamos una información de que la Barrick había recibido, de un técnico que ellos trajeron aquí, que había recibido un premio porque en un estado norteamericano enterraron los residuos y que fueron premiados por eso. Enterrar residuos es una técnica diferente a la presa. Sí, es totalmente diferente. ¿Y por qué ellos dicen que no es lo mismo? No, precisamente porque no es lo mismo. Cuando tú tienes un depósito activo quiere decir que tú estás removiendo material de la corteza terrestre y vas profundizando, Julito, para extraer más mineral enriquecido con oro y plata. Entonces, tu departamento de planificación... Espérate, antes de eso, ¿qué es lo que se vierte en las presas? En la presa se vierte el resultado final del proceso de molienda. La molienda se hace siempre con agua. Tú tomas el mineral que está en la cantera, es una roca, tú haces una perforación, le cargas un explosivo que es ANFO, una mezcla de nitrato de amonio y gasoil, rompes eso con una voladura, con una explosión, ese material lo cargas a un camión, lo llevas a una trituradora primaria, lo trituras en tamaño gravilla, lo tamizas, lo llevas a trituración secundaria, luego tú lo llevas a un sistema de oxidación a presión en corto plazo. Espérate, porque tú mencionaste... ¿Qué diferencia hay entre explotar óxidos de la superficie y sulfuros de más para abajo? Excelente pregunta. Tú vas a hacer con el sulfuro de manera artificial lo que la naturaleza hizo en el pasado geológico con el sulfuro de manera natural y lo oxidó. Si tú dejas la bicicleta de tu hijo o de tu nieto en el patio de tu casa por 2 años, se oxida. El sulfuro, si tú lo dejas aquí por 1000 años, él se oxida. ¿Qué es lo que se hace desde el punto de vista metalúrgico? Oxidarlo rápidamente para que el oro y la plata que están presentes en ese mineral sean susceptibles de ser atacados por el agente químico disolvente que tú le aplicas para que salga el oro y la plata. Esa técnica en una dirección o en otra, cuando viene el mineral, como tú dices, triturado, es
oro puro como el que tú obtienes cuando lavas pepitas de oro en un río. Buena diferencia. O tiene varios Cuando metales. tú vas a Villa Altagracia o tú vas a San José de las Matas, tú vas a Monción y tú ves esos campesinos de la zona que traen arena, le ponen una batea, lo zarandean para una concentración mecánica por gravedad. Eso es oro aluvional. Ese oro está en pepita y se saca. Y es puro. Sí, es oro. ¿Y de dónde viene? Ese oro viene de vetas de cuarzo que en el pasado geológico el río golpeó la veta de cuarzo, desprendió los fragmentos y como el oro tiene un peso específico que es 19.5 y el cuarzo tiene 2.8, el oro se te concentra por alto peso en el recodo, en el meandro, en la curva del río. Y ahí es donde va el campesino. Pero ese oro ya tú no tienes que procesarlo. Y el que cuando trituran con la destrucción de un pedazo de tierra o ese es microscópico. Y ahí no hay oro. Tu ojo, sí, pero tu ojo no lo ve y el mío no lo ve. Entonces, como ¿Y qué hay ahí? No, hay oro. Pero está microscópico, tú no lo puedes ver y yo no lo puedo ver. Entonces tú tienes que aplicarle una solución para que se disuelva y ese líquido lo llevas a filtración, lo llevas a decantación y luego lo llevas a fundición y ahí es donde viene derretido. ¿Y qué más hay ahí en ese? Hay oro, plata, cobre y zinc. Pero lo que es rentable para la operación minera en este caso es el oro. Fíjate que aunque y un poco la plata. Sí, aunque es una mina en términos mineralógicos de plata, de cobre y de zinc, lo que tiene valor comercial. ¿Tú te refieres a Barrigol? Sí, Barry. Es de las 4. Sí, tú tienes oro, plata, cobre y zinc. Y la de Maimón tiene cobre y qué más. Tiene cobre, un poquito de oro, un poquito de zinc. Si ahí domina el cobre. Sí, porque tú tienes un distrito minero, donde de un lado tú tienes oro, plata, cobre y zinc. En el otro tú tienes cobre con un poquito de oro y un poquito de zinc. ¿Y del de otro qué lado, depende eso? Eso depende de la... Perdóname que te ponga no la te clase. preocupes, de la inyección magmática en el estado primario. Esos son depósitos que no son recientes, tienen millones de años. Entonces, cada vez que tú tienes una solución de aguas calientes, aguas termales, llamamos hidrotermales, que vienen enriquecidas con minerales desde el centro de la Tierra, esos minerales se van depositando a lo largo de las grietas que encuentran en el camino y por eso tú tienes que el depósito está diseminado. Y desde el punto de vista de extracción, de la separación de esos metales, la tecnología es exclusiva de algunas empresas en el mundo. Es decir, que tú te encuentras en Argentina Barrigol, en Nigeria Barrigol. ¿Por qué Barrick en todas partes? Porque cuando tú vas a evaluar la parte metalúrgica de ese depósito, tú tienes que mandarlo a un laboratorio de metalurgia que te haga pruebas durante 3 meses, 6 meses, 9 meses, a veces un año, para ver cuál es el tratamiento metalúrgico que te permite recuperar por lo menos el 90% del metal que es de tu interés. Y desde el por eso fue que hubo que cerrar la mina en los tiempos de los sulfuros. Y desde el Potosí famoso, sí, en Perú, de América del Sur, que tú conoces todas esas cosas, en que las naciones colonizadoras tomaban la riqueza. Sí. No han podido desarrollar empresas estatales que exploten ese tipo de mineral. ¿Tú tienes conocimiento de que haya República Dominicana lo intentó cuando el gobierno del 78 al 82. Cuando lo hizo, el oro es nuestro. Claro, el oro es nuestro. ¿Qué nos pasó? Lo que nos pasó con todas las empresas estatales. Sí, porque mira, acuérdate de Dominicana de Aviación. Nadie quería comprar un pasaje. Todo el mundo quería que les regalaran un pasaje. Acuérdate con los ingenios del CEA. La gente no quería... ¿Pero qué pasó con la minería? Con la minería lo que pasó fue que una nómina de 400 empleados la disparamos a 1.700 empleados y de repente bajó la rentabilidad de la operación y comenzó a ser deficitaria. Sí, el gobierno, a través del Banco Central, tenía que estarla subsidiando todos los meses. Pero hay algo, Osiris. Hay países socialistas que no tienen corrupción y no tienen la explotación y ellos dan concesiones. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas empresas que conocen, que no los gobiernos no lo conocen? Tecnología que tú no tienes, capital que tú no tienes y mercado que tú no tienes. Cuando tú, por ejemplo, el caso, nosotros intentamos una vez refinar el oro aquí y luego el país se encontró con un tropiezo. Tú no puedes ir a colocar oro refinado por ti en el mercado si tú no estás certificado por los compradores de oro. Porque en una reunión que tuvimos,
el mismo presidente de ellos dijo, a nosotros nos nacionalizaron en Pakistán y tuvimos que ir a la Suprema. Realmente fracasó el proceso de nacionalización. Él dijo, porque hay una especialización, como tú dices, no solamente económica, que se necesitan recursos. Se necesitan recursos económicos, se necesita alta tecnología y tú necesitas laboratorios que estén dándote un soporte en cuanto al material que tú estás procesando, que no siempre es el mismo, porque el material que tú sacas del frente A, el del frente B, el del frente C, vamos a suponer que ya estamos frente a la obligación de utilizar empresas. Ahora, frente a esa obligación viene un contrato. Sí. Ese contrato, supongo que así como Falconbridge decía, 4 lomas o 5 lomas, sí, y no más de ahí, o en Cotuecia, y no provincia de Puerto Plata, sino provincia de Sánchez Ramírez. Pregunta, ¿estas concesiones implican problemas para cuidar el hombre primero? Es decir, primero la gente, segundo las generaciones futuras, que se llama medio ambiente, y tercero el acuerdo con el socio. Económico. Sí, con el socio. Todo eso estaba originalmente en los contratos. Lo que había originalmente con Rosario Dominicana era una concesión de explotación minera. No era un contrato especial de arrendamiento minero. Después de la licitación que se organiza en los años 2000 y 2001, es que se pasa al contrato especial de arrendamiento minero. ¿Cuál es la diferencia? Entonces hubo 3 procesos. Sí. Primero le dan una concesión a alguien. De explotación después minera. Antonio Guzmán declara propia, compra las acciones y de la empresa. Se le vende a Barrigol. No, a Plaza Ardón. Sí. Plaza Ardón participa en una licitación y el gobierno de Hipólito Mejía llega a un acuerdo con Plaza Ardón para la explotación. Pero ya ahí el Estado opta no por una concesión, sino por un contrato especial de arrendamiento minero, porque le permite al Estado pedir una participación económica superior a la que plantea la ley minera, que es de un 40%. ¿Ves? Entonces, bajo ese criterio, como ya el concesionario no viene a hacer una exploración, sino que tú le estás dando toda la información disponible, porque las reservas estaban calculadas, entonces tú le dices ahora a todas las empresas interesadas en la licitación, miren, yo tengo este depósito aurífero, tengo estas reservas probadas, y con esto yo quiero ahora que ustedes vengan, me hagan propuestas económicas, y le voy a dar el derecho a quien me haga la mejor propuesta, considerando que ya usted no va a tener que explorar, sino que ya sabemos lo que hay. Sin meternos nosotros, porque si tuviéramos inversión, nosotros nos metiéramos hasta donde sea. Pero ni tú ni yo tenemos esa inversión. Hay una situación. Esa empresa quiere ampliar sus actividades y operaciones. Y tiene algunas oposiciones de organizaciones que se dividen en organizaciones que no quieren mina, ese no existe en este caso, sino que quieren que se traten en forma adecuada a las personas que viven y que pueden ser afectadas por la explotación. Eso es correcto. Segundo, que las aguas de ríos no se contaminen ni ahora ni en el futuro. Es correcto. Y tercero, que hagan la inversión necesaria en construir no una presa, sino que entierren esos residuos. Eso es posible. Ok, mira, fíjate qué pasa con enterrar residuos de cualquier tipo. Y vamos a salirnos por 30 segundos de la minería y vámonos a Duquesa. ¿Cuál es el problema que tenemos con Duquesa ahora? Que lo hemos planteado y lo hemos discutido inclusive en los tribunales. Que tenemos que sacar todo el pasivo ambiental que tenemos en el subsuelo, en Santo Domingo Norte, en Duquesa, porque se ha convertido en una fuente de contaminación por lixiviado. Entonces, obligatoriamente, sea hoy, sea mañana, sea pasado, tú tienes que sacar ello. Enterrar contaminantes en cualquier parte del planeta Tierra tiene el agravante de que tarde o temprano tú vas a tener que removerlo de ahí. Es mucho más seguro para la sociedad de hoy y para la sociedad de mañana tú colocarlo en un lugar totalmente impermeable, con una pantalla
totalmente impermeable que tú puedes Una poner... pantalla es un muro. Un muro, pero dentro tú le pones un núcleo impermeable. Por ejemplo, toma la presa de Atillo, que es de agua. La presa de Atillo no filtra, pero ¿sabe por qué no filtra? No. Porque tiene una pantalla de bentonita desde el estribo izquierdo hasta el estribo derecho. Y aunque el agua trata de filtrarse, no puede porque tiene esa pantalla de bentonita. Eso es la impermeabilización. Tú te vas a la presa ¿Y de la Tavera. de agua también se la hacen? Tú te vas a la presa de Tavera. En la presa Yo de Tavera... pensaba que se la hacen a las que son contaminantes. No, para que el agua no te filtre y no te erosione la presa y no te la dañe. Tú vas a la presa de Tavera y tiene un filtro en el centro, un filtro de arcilla de alta plasticidad para que el agua no filtre. Igual cualquier otra presa de las de tierra que tenemos en el país. Y tú me vas a decir que una presa de colas en que se pone al aire, a la intemperie, el residuo es menos dañina que subterránea. Lo que pasa es que subterránea el agua se te puede infiltrar a través del sistema de grietas y entonces fluir y contaminarte las aguas subterráneas de la región. Por eso siempre que tenemos una presa de agua o una presa de colas, instalamos pozos de monitoreo en todo el perímetro, porque eso nos permite, primero, a través de piezómetros, ver cómo fluctúa el nivel piezométrico, y segundo, a través del muestreo del agua, ver la calidad de esa agua, si se está contaminando o no. Dos preguntas. ¿Las presas de cola terminan solidificándose? Sí. Porque tú puedes caminar sobre Sí, tú puedes caminar. Tú vas mañana a Mejita y puedes caminar. Bueno, yo te puedo traer la foto aquí, yo caminando. De hecho, yo hice estudios para la Unión Europea de la presa de cola de Mejita y de la presa de cola de las Lagunas. La primera que se hizo, que está en el arroyo Mejita. Esa es la primera. ¿Y por qué ellos dijeron que de hecho ahí había 2 o 3 presas? Porque hay tres. Hay tres. La de Mejita, la de las Lagunas y la del Yacal. Pero son de Barrigol. Sí. 3. Sí. En 3 Barry encontró 2 ya hechas. Cuando Barry llega al país ya habían 2 presas. Primero la de Mejita, que la hizo Rosario Resource en el año 1975, y después la de las Lagunas, que la hizo Rosario en el año 1995. ¿Cuál es la situación humana de relación presa de colas con residentes? Mira, no hay todavía identificado en ninguna de las presas de cola un contaminante que pueda ser certificado por el Ministerio de Agricultura. Y eso no es ácido. La presa de cola tiene un alto contaminante. En el momento en que llega sí, pero esa agua se rebombea al proceso, por tanto sale. Es decir, yo te estoy mandando un agua aquí que tiene cerca del 60% de líquido y 40% de sólido, pero desde que el sólido se decanta, el líquido yo lo bombeo otra vez hacia la planta de molienda. Y ese residuo sólido puede contener un poco del material original de oro o de plata. Sí, generalmente tiene entre un 8 y un 10%. ¿Todavía? El que tú no pudiste recuperar, sí, está ahí, porque está en la arena. De hecho, fíjate que el Estado Dominicano le dio un contrato a una empresa llamada Las Lagunas Limit para explotar las colas de la presa de Las Lagunas. ¿Por qué? Porque en ese entonces... ¿Y es rentable? Sí, estaban explotando los sulfuros, y como la tecnología que estaban aplicando era para óxido, no para sulfuro, la eficiencia del proceso fluctuaba entre un 25 y un 30%, lo que quería decir que entre un 65 y un 70% del oro contenido en el mineral se quedaba en la presa de cola. Entonces vino una empresa y dijo, yo exploto la presa de cola, y sacó el mineral, lo llevó a un proceso, al bión, y sacó el oro y la plata. Y entonces el tema humano, tú dices que tú no tienes ninguna información de que esas presas le hagan daño a los vecinos. No, que no hay. Es decir, tú tienes pozos de monitoreo en la zona y tú puedes ir, tú como médico, tú vas mañana y tú vas con un notario público, y tú tomas una muestra de este pozo, una muestra de aquel pozo, una muestra del otro pozo y la mandas a un laboratorio, que puede ser el de aduana, puede ser el de la CAS, puede ser el del INDRI, puede ser el de la INAPA, o puedes enviarlo a un laboratorio internacional. Tú dices, hazme una analítica de esta agua y dime qué nivel de contaminante químico o bacteriológico puede tener, y te lo va a decir el laboratorio. Ok, en el supuesto caso... De hecho, la Universidad INTEC hace permanentemente muestreos en el entorno de esa zona para identificar si hay
presencia de cualquier contaminante químico o bacteriológico. Si tú ves la prensa de hace un mes y medio, te das cuenta que el observatorio trajo lo que le dice Barrick detractores. Trajo invitado un técnico que sostuvo ahí en este programa que ¿cómo se llama? El estudio de impacto ambiental, él no lo veía claro, no sé por qué. Y por qué no lo veía claro ya en un momento en que tenga una segunda etapa esa presa, esa mina, es más una tercera etapa. Ya va, y la segunda es que él dice que procede el enterramiento y que él vivió eso. Entonces, una persona calificada dice eso. Si tú tuvieras como técnico la oportunidad de observar lo que dice, lo que se oponen ahí, ¿tú consideras que haber movido la presa de Monteplata a donde está procedía? Mira, la presa, indistintamente de donde tú la pongas, y te lo digo porque me ha tocado estudiar 30 proyectos de presas en el país, la mayoría de presas para agua, desde los años 80, he estado haciendo estudios para el INDRI sobre presas. Te puedo decir que la presa, tú siempre tienes que buscar primero un lugar donde tú tengas una roca que tenga capacidad de soporte para aguantar la obra que tú vas a montar, estribo izquierdo, estribo derecho, dentellón, para que esa obra con un huracán... ¿Y puede ser una montaña? Sí, pero tú andas buscando siempre la mejor roca, no la peor roca. Sí. De hecho, muchas de las presas tenemos que inyectar cemento en un estribo para soldar fracturas para que el agua no se infiltre por ahí o para que no se debilite durante la operación. A diferencia de una presa de colas, la presa de agua todo el tiempo está llena de agua. Te genera una presión hidrostática que está siempre empujando el muro. Tú vas hoy a Tavera y el agua está empujando el muro. ¿Pero qué quiere decir? En el agua yo entiendo el muro es para que no se desborde o para que cuando se desborde pase por encima. Pero en una presa de cola, ¿para qué es el muro? Porque lo que te llega es una pulpa, es un lodo, es agua mezclada con arena. Sí. Por tanto, cuando te llega, si tú no tienes esa pantalla ahí, va a correr cauce abajo y te va a crear un problema de contaminación. Y precisamente, históricamente, las operaciones mineras siempre han tenido ese depósito en una cuenca topográfica como si fuera una presa para almacenar agua, solo que te ponen ahí las colas. En la medida en que va pasando el tiempo, como cada día tú estás enviando colas, pero tú estás reclamando el líquido para mandarlo de nuevo a la fase de molienda, te va quedando arena. Entonces llega un momento en que se llenó. Por eso las presas de cola se llenan y las presas de agua no. Atillo no se te llena, Tavera no se te llena, porque se te llena de agua, pero tú estás consumiendo el agua. Aquí tú estás mandando mucha arena todos los días y se te va llenando de arena. De lo contrario, de lo contrario, tú estuvieras usando todavía la presa de Mejita y la presa de Las Lagunas. Es que se llenaron de arena. Tú tendrías que sacar la arena y entonces buscar dónde poner la arena, y eso tiene un costo pero alto. no pueden reusarla. Claro, porque se te va llenando de arena, y al llenarse de arena ya tú tienes que abandonar esa ahí e irte a otra. Bien, ahora, si tú fueras técnico de Barrick, ¿qué recomendación se le hace en la ampliación de esa? ¿Qué deben de cuidar ellos? Lo que se está haciendo es un mandato del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en términos de cuidado del entorno ambiental. Tú tienes que garantizarle al Estado, a la sociedad, a la comunidad, a la ley ambiental, que tú no vas a tener ningún tipo de filtración que pueda entrar en conflicto con la calidad del agua que tú tienes dentro de esa cuenca hidrográfica. Por eso, que la presa no afecte el agua que no afecte. Tú no puedes afectar la calidad del agua, cerca. No puede para nada, en lo absoluto. Es decir, eso se puede probar. Claro, si por la ejemplo, propia comunidad. Ahorita viene gente que dice, es mentira, esa presa contamina el río. Tiene que decir cuál es la... Perfecto, entonces ¿qué pasa? Ese ciudadano que te dice, sea un alcalde, sea un concejal, sea un diputado, dice, ok, yo fui al sitio, tomé una muestra con un notario público. Cuando yo he tenido que ir a debates en los tribunales con temas ambientales, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Hemos buscado un notario público, hemos tomado una muestra con ese notario público y lo hemos llevado a un laboratorio con el notario público para certificar y dar fe de una o de otra cosa, que está contaminado o que no está contaminado. Eso es lo correcto. Tú eres médico, entonces tú
no puedes ponerle una gripe a un paciente que no ¿Y tiene a la gripe. población qué se le hace? ¿Cuál es el comportamiento? Porque eso es lo social, no es un geólogo como Mira, tú. los planes sociales tienen que estar orientados siempre a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Eso es un acuerdo entre el Estado y cualquier operación minera en cualquier parte de este país, sea en la zona fronteriza, sea en la zona de Barahona, sea en la zona de Barry, sea en la zona de Bonao. Tú tienes que garantizar que las comunidades que están en el entorno vayan mejorando las condiciones de vida. Si tú chequeas la población original de Pueblo Viejo, en la zona de los cacaos, cuando empezó la explotación, y Francisco Álvarez Castellano y yo lo hicimos en aquel entonces. Él bebió agua de ahí delante de siempre mí. delante de la gente, Sí, ¿viste? sí. O sea, él decía, bueno, si esa agua está contaminada con cianuro, entonces yo estoy muerto. Hicimos un inventario de todas las casas en base a la ¿Y tú cartografía. estás ahí desde esa época? Sí. Él es el relacionador público. Sí, le ha relacionado y al bebió público. agua. Tomaba delante de agua siempre en nosotros. presencia de la gente para demostrarle que no tenía el nivel de cianuro Y que la que él gente tenía, decía. y que él tenía la prueba. Claro, claro, no, si usted me dice que esa agua tiene cianuro, sí, pues yo me voy a tomar un vaso de agua de eso. Si tiene cianuro, yo me voy a morir instantáneamente. Y demostró yo que, bueno, ¿cuántos años vivió don Francisco? Entonces, si tú ves esas poblaciones, han mejorado. Algunas han mejorado. Fíjate qué pasa, un índice de que las comunidades mejoran, ¿Cuál es? y es discutible porque algunas personas te van a decir, hay un crecimiento poblacional normal en cualquier parte del mundo. Es que si tú tomas las 40 casitas que había en los cacaos en el año 75 y lo comparas con la cantidad de gente que tú tienes hoy ahí en los cacaos, en Zambrana, en La Piñita, en todo ese entorno, en Chagüey, te vas a dar cuenta que hay un crecimiento importante. Sí. Y mucha gente se ha acercado ahí porque tiene un medio de trabajo en el entorno, en la cercanía. A la gente le gusta trabajar cerca de donde vive. Si puede conseguir un buen trabajo. La mayoría de esa gente son empleados de la empresa. Muchos de ellos son, no te Pero puedo garantizar hay que algo todos. que es mi gran duda, y es lo siguiente. Cuando se firmó con Falcon Bridge, se dejó fuera el 5%, y hubo una lucha feroz. Inclusive una Aniana Vargas dirigió eso, y siempre vienen los escarceos. Hubo algo que pasó y se incluyó el 5% del producto que la empresa tenía que darle al Estado para que mejore ese entorno. Sí. A veces el Estado lo hacía o no lo hacía, pero ese era un problema del Estado. Pero ellos lo dieron cuando lo obligaron a darlo. Y la pregunta es, ¿realmente cuando se le dio, tú recuerdas que se le dio a Cotuí, a Bonao y a La Vega? Los fondos mineros. A los tres, donde habían las montañas que se podían explotar. Los fondos mineros. Ok, se le dio a los tres el 5%. ¿Y era por ser fondos mineros o porque esos senadores votaron a favor del proyecto? No, esa fue una decisión que tomó Joaquín Balaguer después de aquella renegociación que hizo con Falcon Bridge en el periodo 86-88. Recuerda que Balaguer, cuando retorna al poder en el año 1986, le dice a Falcon Bridge que tiene que incrementar su participación en los beneficios. Y Falcon Bridge en principio tenía ciertas restricciones y es cuando Balaguer manda parar las exportaciones de Falcon. Pero eso pasó con Danilo sí, se hizo que paró se hizo lo mismo. Con Fernando Fernández. Lo que se hizo fue tomar el precedente de Falcon Bridge del año 86 para reproducirlo en este caso. Entonces, como ya había ese precedente, la empresa entendió que sí, que el Estado ya lo había hoy hecho. Está vigente ese 5%. Sí, pero lo recibe el Estado. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un Estado que es como un cheque de presión de una cisterna. El dinero entra en una dirección, pero no vuelve para atrás. Yo siempre he sido partidario de que ese dinero, en lugar de venir de la mina al Estado, vaya directamente de la mina a las comunidades. Porque de lo contrario, al Estado luego se le hace difícil sacar ese dinero para repartirlo en las comunidades. ¿Y por qué, yo creo que esa empresa alega que como ellos no están seguros de que el Estado está devolviendo, ellos han hecho inversiones adicionales en las comunidades? Sí, pero el Estado también tiene que asumir el tema. Lo que ocurre en esto, Julito, y eso es una realidad, no es porque yo lo vea así. El Estado siempre ha tenido como cierta vergüenza de la minería.
Entonces el Estado recibe dinero de la minería. Sí. Y con ese dinero va y hace obras en las comunidades. Pero no te dice el dinero viene de la ¿De minería. dónde viene? A diferencia de Balaguer. Cuando Balaguer hizo la presa de Higüey y la presa de Aguacate, Sí. le dijo al país, estas obras se están construyendo con el dinero que Falcon Bridge está aportando fruto de una renegociación contractual. Ya. Entonces todo el mundo sabía que ese dinero venía de ese acuerdo. Cada mes cuando John Cleland iba y le entregaba un cheque al presidente Balaguer, el presidente se fotografiaba recibiendo el cheque y lo depositaba en una cuenta llamada Higüey Aguacate. Ya. Y con eso se le pagaba. Y ahora no lo dicen. Ahora no lo dicen. Entonces, Bien. yo soy partidario, y es lo que busca la ITIE. O sea que cada centavo que genere el Tú eres sector... partidario de que se invierta, que la comunidad tenga la oportunidad de administrar sus fondos. Claro, claro, evidentemente, de forma técnica. Es decir, Seguro. porque muchas veces el dinero se invierte en cosas que no son prioridades. ¿Qué es lo que plantea el 5%? El 5% lo que busca es resarcir el daño ambiental ¿Y es un 5% de qué? de los beneficios netos que ha tenido la operación. ¿Y quién dice esos beneficios? El Ministerio de Hacienda. Y tiene ascendencia Sí, para sí, ver no, ellos eso. llevan un control Ya yo absoluto. entendí. Es Ellos una llevan un posición control muy- absoluto muy y clara. ellos saben cuánto tiene que pagar cada operación minera, grande, mediana o pequeña. Saben cuánto tiene que pagar. Osiris, gracias. Gracias a ti, Julito. Bien, gracias. Gracias al pueblo dominicano. Bien.